carta encíclica del Papa emérito que ya he mencionado, Spe Salvi, específicamente en el numeral 17, 18 y 19 y 20 y 21 de carta encíclica del Papa que revisamos cuando hablamos de la virtud teologal de la esperanza, y que en la medida en que estoy volviéndola a mencionar, voy a volver a colocarla, pero para que volvamos sobre esta ideología del progresismo y el peligro en relación a nuestra fe, a la verdad, a la vida y a descaminarnos, y especialmente descaminar a los más pequeños, a los jóvenes, y cómo los padres tienen que estar advertidos y los jóvenes tienen que estar advertidos, porque si no, pues ellos pueden creer que si es que se lo dicen en las universidades, si lo leen en algún libro, es algo que ya es simplemente una cosa aceptada. Entonces vamos a repasar esto mismo. Lo repito, esto está tomado literalmente de los numerales que corresponden a los que vamos a ir revisando y que son parte de esta exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI, cuando él habla de la virtud teologal de la esperanza. Dice el Papa: se ha producido un paso desconcertante. Hasta aquel momento, la recuperación de lo que el hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo, y en esto se veía la redención. Ahora, esta redención, el restablecimiento, entre comillas, del paraíso perdido, ya no se espera de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis, diríamos, las ciencias duras y las ciencias prácticas. Y con esto no es que se niegue la fe, pero queda desplazada a otro nivel, el de las realidades exclusivamente privadas, individuales, no públicas, que no tienen que ver con las decisiones para el bien común, en la política, en la moral, sino en realidades ultramundanas, es decir, en la meramente, diríamos, espiritualista, en algo simplemente, entre comillas, ulterior, extramundano, celestial. Y entonces, de esa forma, lo que se hace en la práctica es se niega la encarnación del Verbo eterno, que es Dios, que se hace hombre, y se niega la relación entre cielo y tierra, entre lo divino y lo humano, Dios con nosotros, y entonces estamos sin Dios, estamos solos. Es decir, la explicitación práctica a través de esta ideología del agnosticismo, del ateísmo o de la tibieza de una fe declarada, nominal, pero que no se vive, no es una vida en Cristo, no es una vida cristiana, sino es un conjunto de preceptos, normas exógenos que hay que cumplir y que de alguna manera me privan de la libertad, me privan de derechos y me someten, me obligan a cosas que son contrarias, entre comillas, a mi espontaneidad, a mi creatividad. Entonces, esta redención, diríamos, progresista, del progresismo, para el restablecimiento de este paraíso perdido, ya no tiene que ver nada con el cristianismo, no tiene que ver nada con Jesucristo, no tiene que ver nada con los sacramentos, no tiene que ver nada con la oración, sino es simplemente algo que es estricta y exclusivamente secular. Entonces, esta visión pragmática ha determinado, dice el Papa, el proceso de los tiempos modernos. Es decir, estamos hablando del progresismo moderno, que tiene sus antecedentes, como bien conocemos,
en la llamada reforma luterana, que de alguna forma es el que va a dar el antecedente a este asunto de Dios para mí, de la hipersubjetividad, y donde lo que yo quiero, lo que yo pienso y mi subjetividad resuelve y decide cómo son las cosas. No hay tradición, no hay sacramentos. Yo escojo cuáles son los sacramentos, yo escojo cuáles son los libros de la Sagrada Escritura, yo hago la interpretación según mi criterio y según mi conveniencia, y entonces ya no es una verdad, ya no es Jesucristo, sino tengo un Jesucristo para mí, un Dios para mí, no un Dios en sí, meramente subjetivo. Ya no hay una realidad objetiva, en consecuencia ya no hay verdad, hay verdades. No hay Jesucristo, hay muchos Jesucristos. Hay muchos Cristos y cada quien lo interpreta y lo vive a su manera, a su gusto y capricho. Por eso dice el Papa y lo asocia a esa dinámica del desarrollo científico-tecnológico, Francis Bacon señala que la esperanza está centrada en esa fe en el progreso, inicialmente en el desarrollo científico y tecnológico. Y efectivamente los descubrimientos que se dieron y las innovaciones tecnológicas aparentemente servían de prueba, de demostración para fundamentar esta ideología que se va incubando, se va poco a poco retroalimentando y se va presentando como la novedad de novedades que va a dejar de lado esa visión, entre comillas, rutinaria, vieja, obsoleta, y entonces nos presenta las cosas como siempre nuevas, siempre cambiantes, y esa sinergia entre ciencia y praxis, es decir, entre ciencia, tecnología y política, van a ser las que van a dar la base, diríamos, empírica para que esta ideología se presente como algo que, entre comillas, tiene correlato en la realidad. Entonces surgirá el reino del hombre, esta visión antropocéntrica en contraposición a la cristocéntrica, y entonces la etapa previa medieval será visto como la edad oscura, la edad ya de lo contrario a la mejora, y se ve como un estancamiento. Y entonces se hace una propuesta antropocéntrica, el hombre tiene que atreverse a pensar, ser adulto, dejarse de tutelajes, como señala Kant. Y entonces es el reino del hombre, ya no es el reino de Dios. Entonces el hombre mismo va a tomar riendas. Y efectivamente el mismo Bacon planteó innovaciones, invenciones predecibles, anticipó lo que iba a ser los aeroplanos, el submarino, etc. Y entonces, durante ese desarrollo, se va generando esta ideología del progreso que empieza a apoyarse en las evidentes mejoras en el avance científico y tecnológico, que resuelven problemas prácticos de la vida cotidiana de los seres humanos.